«¡Ese vagabundo está robando en mi propiedad!», gritó el empresario Ricardo Mendoza, señalando hacia la casa abandonada con furia en sus ojos. Los vecinos del exclusivo barrio San Patricio se habían reunido esa noche fría de noviembre. Todos miraban hacia la vieja mansión que llevaba años vacía, donde una tenue luz parpadeaba en las ventanas del segundo piso. «¡Llamen a la policía!», exigió la señora Beatriz, ajustando su costoso abrigo de piel. «Ese hombre lleva semanas entrando ahí. Es un peligro para nuestros hijos». Nadie imaginaba quién era ese mendigo, ni lo que realmente guardaba en esa casa. Pero déjame contarte cómo empezó todo. 3 semanas atrás, don Eduardo había aparecido en las calles del barrio, un hombre de unos 60 años, cabello gris despeinado, ropa gastada pero limpia, y unos ojos que brillaban con una extraña serenidad. Cargaba una mochila vieja y caminaba con la dignidad de quien ha conocido tanto el dolor como la esperanza. El barrio San Patricio era el refugio de los más adinerados de la ciudad. Mansiones con jardines perfectos, autos de lujo estacionados en entradas de mármol y una mentalidad que veía la pobreza como una enfermedad contagiosa. Ricardo Mendoza era el rey de ese pequeño reino. Dueño de 3 empresas constructoras, había comprado la casa abandonada por una fracción de su valor real, esperando el momento perfecto para demolerla y construir un complejo de oficinas. Esa casa tenía una historia que él prefería olvidar. Cada noche, cuando las luces del barrio se apagaban, don Eduardo caminaba silenciosamente hacia la vieja mansión. Los vecinos lo habían visto, pero nadie se había atrevido a confrontarlo. Hasta ahora. «¡Miren!», susurró la señora Carmen, apuntando hacia la ventana. «¡Ahí está otra vez!». La silueta del mendigo se movía lentamente entre las sombras del interior. No parecía estar robando. Parecía cuidando algo. «Esto termina esta noche», declaró Ricardo sacando su teléfono. «Voy a llamar a seguridad privada. Ese vagabundo va a aprender que aquí no toleramos su clase de gente». Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban a punto de cometer el error más grande de sus vidas. Al día siguiente, Ricardo había organizado una operación de limpieza. Contrató a 4 guardias de seguridad y convocó a los vecinos más influyentes del barrio. «Hoy recuperamos nuestra tranquilidad», anunció frente a la casa abandonada mientras los guardias se posicionaban en la entrada. Don Eduardo apareció al atardecer como siempre. Caminaba despacio, con su mochila al hombro y una pequeña bolsa de papel en la mano. Al ver la multitud, se detuvo. «¡Ahí está!», gritó la señora Beatriz. «¡El ladrón!». Los guardias se acercaron inmediatamente. El más grande, un hombre llamado Raúl, empujó a don Eduardo con fuerza. «¿Qué haces aquí, viejo? Esta es propiedad privada». Don Eduardo mantuvo la calma. Sus ojos, serenos como un lago en la madrugada, se fijaron en Ricardo. «Señor, yo no estoy robando nada, solo cuido de alguien que lo necesita». Las risas estallaron como cristales rotos. «¿Cuidar?», se burló Ricardo. «¿Un vagabundo como tú cuidando algo? Lo único que sabes hacer es mendigar y ensuciar nuestras calles». «Miren su ropa», añadió la señora Carmen con desprecio. «Apesta a miseria, seguramente tiene pulgas». Los niños del barrio, influenciados por la crueldad de sus padres, comenzaron a arrojar pequeñas piedras hacia don Eduardo. Él no se movió, no se defendió, solo cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando. «Por favor», dijo con voz suave, «solo déjenme entrar unos minutos, es importante». «¿Importante?». Ricardo se acercó, su rostro rojo de ira. «Lo único importante aquí es que te largues antes de que llame a la policía». Raúl agarró la mochila de don Eduardo y la vació en el suelo. Cayeron algunas medicinas vencidas, un rosario gastado, una foto vieja y arrugada y un pequeño cuaderno con páginas amarillentas. «¡Miren esto!», gritó la señora Beatriz, pisoteando la foto. «Seguramente robó estas cosas de alguna casa». Don Eduardo se arrodilló lentamente para recoger sus pertenencias. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una tristeza profunda que parecía venir de muy adentro.
por favor, esa foto. Esta porquería, Ricardo la levantó y la rompió por la mitad. Ya está donde debe estar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Eduardo recogió los pedazos de la fotografía con la delicadeza de quien maneja pétalos de rosa. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. Los vecinos rieron. Un error que les costaría muy caro. Don Eduardo se incorporó lentamente, guardando los pedazos de la fotografía en su bolsillo. Su mirada ya no era solo serena. Había algo más, una determinación silenciosa que hizo que algunos vecinos dejaran de reír. «Señor Mendoza», dijo con una voz que, aunque suave, cortaba el aire como una hoja afilada. «Usted no sabe lo que hay en esa casa». Ricardo soltó una carcajada amarga. «¿Ah, sí? ¿Y qué hay, viejo loco? ¿Tesoros piratas? ¿Fantasmas?» «Hay una persona que lo está esperando», dijo don Eduardo mirando directamente hacia la ventana del segundo piso. «Alguien que lleva años esperando que alguien venga por ella». La multitud intercambió miradas confusas. «¿Ella?» «Está delirando», murmuró la señora Carmen. «La pobreza le dañó el cerebro». Pero don Eduardo continuó imperturbable. «En esa casa vive una anciana. Se llama Esperanza. Tiene 92 años y no puede caminar. Lleva 3 años sola sobreviviendo con lo poco que yo le llevo cada noche». «¡Mentiroso!», explotó Ricardo. «Esa casa está vacía. Yo la compré hace 5 años y está completamente abandonada». ¿Estás seguro?, preguntó don Eduardo, y por primera vez una sonrisa triste apareció en su rostro. ¿Cuándo fue la última vez que subió al segundo piso? Ricardo titubeó. La verdad era que nunca había explorado completamente la casa. La había comprado a través de intermediarios y las pocas veces que la visitó, solo revisó la planta baja. «No tengo que justificarme ante un vagabundo», gruñó. «Guardias, sáquenlo de aquí». Pero don Eduardo levantó una mano y algo en su gesto hizo que los guardias se detuvieran. «Le propongo algo, señor Mendoza. Déjeme entrar con usted. Solo 5 minutos. Si no hay nadie en esa casa, me iré para siempre, y nunca más volverá a verme por este barrio». «¿Y si hay alguien?», preguntó Ricardo con una sonrisa burlona. «Entonces usted tendrá que explicar cómo compró una casa con una persona viviendo adentro, y cómo la abandonó durante 3 años». El silencio se extendió como una mancha de aceite. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos parecían incómodos con la propuesta. «Acepto», declaró Ricardo finalmente inflando el pecho. «Pero cuando compruebes que estás mintiendo, no solo te irás del barrio, te haré arrestar por invasión de propiedad». Don Eduardo asintió con serenidad. «Que sea la voluntad de Dios». Acababan de sellar su destino. El orgullo, una vez más, lo cegaba. Mientras caminaban hacia la entrada de la casa, nadie notó que don Eduardo susurraba una oración silenciosa. Sus labios se movían apenas, pero sus palabras parecían flotar en el aire frío de la noche. «Señor, que se haga tu justicia, y que estos corazones endurecidos encuentren la misericordia». La puerta de la casa crujió al abrirse, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. La puerta se abrió con un gemido que parecía venir del alma misma de la casa. El aire que salió era denso, cargado de años de soledad y secretos guardados. Ricardo encendió la linterna de su teléfono, iluminando un recibidor cubierto de polvo y telarañas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos esperando despertar. «¿Ves?», dijo con triunfo. «Vacía, como te dije». Pero don Eduardo ya había comenzado a subir las escaleras de madera que crujían bajo sus pies como huesos viejos. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral de la casa. «Esperanza», gritó suavemente. «Soy Eduardo. He vuelto». «¡Esperanza! ¡Sal de donde estés, fantasma imaginario!». Llegaron al segundo piso. Don Eduardo se dirigió directamente hacia una puerta al final del pasillo. La abrió con cuidado, como quien entra a una capilla.
Y entonces, el mundo se detuvo. En una cama pequeña, cubierta con mantas gastadas pero limpias, yacía una anciana diminuta. Su cabello blanco como la nieve enmarcaba un rostro arrugado pero hermoso, con ojos que brillaban como estrellas en la oscuridad. Eduardo, Susurró con una voz que era apenas un hilo de aire. pensé que no vendrías esta noche. Ricardo retrocedió como si hubiera visto a un fantasma. Su linterna temblaba en su mano, creando sombras danzantes en las paredes. «Esto es imposible», tartamudeó. «Esta casa estaba vacía cuando la compré». Don Eduardo se acercó a la anciana con una ternura infinita. Sacó de su bolsa de papel una pequeña porción de sopa tibia en un termo, algunos medicamentos y un pedazo de pan. «Aquí está tu cena, Esperanza, y tus medicinas para el corazón». La anciana sonrió y esa sonrisa iluminó toda la habitación como si 1000 velas hubieran sido encendidas al mismo tiempo. «Dios te bendiga, hijo mío. ¿Cómo está tu rodilla? Te vi cojear anoche». «Estoy bien, abuela. No te preocupes por mí». Ricardo observaba la escena con la boca abierta. Lentamente, comenzó a explorar la habitación con su linterna. En las paredes había fotografías viejas, medicinas organizadas en una mesita y en un rincón, un pequeño altar improvisado con velas y una imagen de la Virgen de Guadalupe. «¿Y cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Ricardo con voz ronca. La anciana giró su cabeza hacia él. Sus ojos, aunque cansados, tenían una lucidez cristalina. 37 años, señor. Esta era la casa de mi hijo. Cuando él murió, no tuve a dónde ir. Los nuevos dueños nunca subieron a revisar el segundo piso. Pero yo compré esta casa hace 5 años. Sí, dijo Esperanza con una sonrisa triste. Usted es el tercer dueño que pasa por aquí sin saber que existo. Los otros 2 también compraron la casa sin revisarla completamente. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente calculaba rápidamente. Había comprado una propiedad ocupada, la había dejado abandonada durante años y técnicamente había estado cometiendo negligencia grave. Eduardo me encontró hace 3 años. Yo estaba muy enferma, casi muriendo de hambre. Él ha sido mi ángel guardián desde entonces. Don Eduardo ayudó a Esperanza a incorporarse para que pudiera tomar su sopa. Sus movimientos eran los de alguien que había hecho esto miles de veces, con el amor paciente de un hijo cuidando a su madre. Cada noche vengo a traerle comida, medicinas y compañía, explicó don Eduardo sin mirar a Ricardo. Ella no tiene familia. Yo tampoco. Nos cuidamos mutuamente. Ricardo salió de la habitación tambaleándose. Bajó las escaleras como un sonámbulo y salió de la casa, donde la multitud de vecinos esperaba impaciente. «¿Y bien?», gritó la señora Beatriz. ¿Estaba mintiendo el vagabundo? Ricardo no podía hablar. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban como hojas en el viento. Lo que había descubierto no era solo una anciana abandonada. Era el reflejo de su propia alma vacía. Un momento. Si esta historia ya te tocó el corazón, deja tu like ahora mismo. Y si eres nuevo, suscríbete. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre este mendigo cambiará todo. Escribe en los comentarios: «Yo creo en la justicia divina». Así sabré que llegaste hasta aquí. Continuemos. Ricardo permaneció en silencio durante varios minutos, mientras los vecinos lo bombardeaban con preguntas. Su mundo se había volteado completamente. No solo había una persona viviendo en su propiedad, sino que él había sido indirectamente responsable de su abandono durante años. «¡Ricardo!», gritó la señora Beatriz. «¿Qué pasó allá adentro?». Pero antes de que pudiera responder, una voz familiar resonó desde el fondo del grupo. ¿Eduardo? «Eduardo Ramírez». Todos se voltearon. Un hombre mayor, bien vestido, se abría paso entre la multitud. Era el doctor Martínez, el médico más respetado del barrio. Don Eduardo había salido de la casa
y se encontraba junto a la entrada, sosteniendo su mochila rota. «Doctor Martínez», dijo don Eduardo con una sonrisa cansada. «Ha pasado mucho tiempo». «¡Dios mío! ¡Eres tú!», exclamó el doctor acercándose rápidamente. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué estás vestido así?». Los vecinos observaban confundidos. ¿Cómo conocía el respetado doctor Martínez a este mendigo? Señoras y señores, este hombre no es un vagabundo cualquiera. Es el doctor Eduardo Ramírez, el mejor cardiólogo que ha tenido esta ciudad». Un murmullo de incredulidad recorrió al grupo. «¡Imposible!», susurró la señora Carmen. «Los médicos no terminan en la calle». «Eduardo salvó a mi esposa hace 15 años», continuó el doctor Martínez, con lágrimas en los ojos. «Operó durante 18 horas seguidas, cuando ningún otro médico quería intentarlo. Ella tenía una condición cardíaca que parecía imposible de tratar». Don Eduardo bajó la mirada, incómodo con la tensión. «Doctor Martínez, por favor». «No, Eduardo. Es hora de que sepan quién eres realmente», insistió el doctor. «Este hombre operó gratis a cientos de pacientes pobres. Tenía una clínica donde atendía a quien no podía pagar. Era conocido como el doctor de los pobres». Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Un doctor? ¿Un cardiólogo reconocido? «¿Pero qué pasó?», preguntó una vecina. «¿Cómo terminó en las calles?». El doctor Martínez miró a don Eduardo, quien asintió lentamente dándole permiso para continuar. «Hace 5 años, Eduardo perdió todo. Su esposa murió en un accidente automovilístico. Era enfermera y trabajaba con él en la clínica. Sin ella, Eduardo cayó en una depresión profunda. Comenzó a beber, perdió su licencia médica y eventualmente perdió su casa y sus ahorros». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Cuando tocó fondo, continuó el doctor, desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Yo lo busqué durante meses. Don Eduardo levantó la vista y por primera vez esa noche habló con la voz que una vez había consolado a miles de pacientes. «Perdí la fe en todo, excepto en Dios. Cuando no tenía nada más, Él me puso en el camino de esperanza. Cuidar de ella me devolvió el propósito. No necesito un título ni dinero para seguir sanando corazones». La señora Beatriz, que había sido la más cruel en sus comentarios, se llevó las manos a la boca. Recordó las veces que había llevado a su hijo al hospital y cómo un doctor amable los había atendido sin cobrar cuando no tenían seguro médico. Usted operó a mi hijo hace 6 años», susurró. «Tenía un soplo en el corazón. Nos dijo que no nos preocupáramos por el pago. Miguel tenía 8 años. ¿Cómo está?» Está perfectamente bien», respondió ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias a usted». Uno por uno, otros vecinos comenzaron a recordar. El doctor Ramírez había tocado más vidas de las que cualquiera imaginaba. Y Ricardo recordó algo que había enterrado profundamente en su memoria. Algo que lo hizo tambalearse hacia atrás, con el rostro pálido como la muerte. Ricardo se apoyó contra la pared de la casa, su respiración entrecortada. Los recuerdos, que había intentado suprimir durante años, comenzaron a emerger como agua a través de una presa rota. «Doctor Ramírez», murmuró con voz temblorosa, Usted operó a mi padre». Don Eduardo lo miró con atención, estudiando su rostro en la penumbra. «¿Su apellido es Mendoza?» «Sí, Roberto Mendoza. Hace 7 años. Tenía un infarto masivo. Los doctores del hospital privado dijeron que era demasiado riesgoso operarlo, que era mejor dejarlo morir en paz». El silencio se extendió como una manta pesada sobre el grupo. Don Eduardo cerró los ojos recordando. «¿Roberto?» «Sí, lo recuerdo. Un hombre trabajador. Constructor como usted. Tenía las manos callosas de quien había trabajado toda su vida». «Usted lo operó sin conocernos», continuó Ricardo, su voz quebrándose. «Sin saber si podríamos pagar.
Lo operó porque dijo que todo hombre merece una oportunidad de vivir. Y vivió 5 años más, añadió don Eduardo suavemente. 5 años en los que pudo ver crecer a sus nietos. Ricardo se desplomó sobre sus rodillas en el pavimento. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraron su camino. Mi padre me habló de usted hasta el día que murió, sollozó. Decía que usted era un ángel enviado por Dios, que nunca había conocido a un hombre tan bueno. Los vecinos observaban en silencio absoluto. La arrogancia y el desprecio que habían mostrado horas antes se había transformado en una vergüenza profunda y dolorosa. Don Eduardo se acercó lentamente a Ricardo y se arrodilló junto a él. Su padre era un buen hombre, Ricardo. Me habló mucho de usted durante su recuperación. Estaba muy orgulloso de sus logros. Pero yo lo traicioné, gritó Ricardo. Traicioné todo lo que él me enseñó. Él me decía que ayudara a los necesitados, que recordara de dónde veníamos. Pero cuando tuve dinero, me olvidé de todo. Me volví exactamente lo que él odiaba, un hombre sin compasión. Don Eduardo puso una mano gentil en el hombro de Ricardo. Hijo, la culpa es una carga pesada, pero el perdón es libertad. ¿Cómo puede perdonarme?, preguntó Ricardo, alzando la vista. Lo humillé, lo traté como basura, rompí su fotografía. Don Eduardo sonrió con una tristeza infinita. Esa fotografía era de mi esposa, María. Era enfermera. Murió ayudando a otros en un accidente de tráfico cuando iba a atender una emergencia. El grupo entero contuvo la respiración. Después de su muerte, perdí todo. Mi fe, mi propósito, mi esperanza. Comencé a beber para olvidar el dolor. Perdí mi licencia médica, mi casa, mis ahorros. Terminé en las calles, creyendo que Dios me había abandonado. Don Eduardo se incorporó lentamente, mirando hacia la ventana donde Esperanza esperaba. Pero Dios no me abandonó. Me puso en el camino de Esperanza cuando ambos más lo necesitábamos. Ella me devolvió el propósito. Cuidar de ella me recordó por qué me hice médico. Para servir a otros, no para enriquecerme. Cada noche cuando vengo a cuidarla, rezo por todos ustedes, por este barrio, por sus familias, por sus corazones, porque sé que debajo de la riqueza y la arrogancia siguen siendo hijos de Dios, que han perdido el camino. La señora Beatriz se acercó tímidamente. Doctor, perdónenos. No sabíamos. No hay nada que perdonar. Ustedes actuaron desde el miedo y la ignorancia, pero ahora saben la verdad. La pregunta es, ¿qué van a hacer con ella? Ricardo se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas. Voy a hacer lo que mi padre habría querido que hiciera desde el principio. Lo que sucedió en las siguientes semanas transformó no solo el barrio San Patricio, sino los corazones de todos los que habían sido testigos de esa noche reveladora. Ricardo fue el primero en actuar. Al día siguiente, llegó a la casa con un equipo de trabajadores, pero no para demoler, sino para restaurar. Doctor Ramírez dijo, encontrando a don Eduardo preparando el desayuno de Esperanza, quiero convertir esta casa en lo que debió ser desde el principio, un hogar. En las siguientes 2 semanas, la vieja mansión fue completamente renovada. Se instaló calefacción, se repararon las tuberías, se pintaron las paredes y se equipó con todo lo necesario para que Esperanza viviera con dignidad. Pero eso fue solo el comienzo. La señora Beatriz, recordando cómo don Eduardo había salvado a su hijo, organizó una colecta entre los vecinos. No para que se fuera, sino para que se quedara. Doctor, le dijo una tarde, queremos que abra una clínica aquí en el barrio. Una clínica para todos, ricos y pobres por igual. Don Eduardo negó con la cabeza. Perdí mi licencia médica. Ya no puedo ejercer oficialmente. Eso lo vamos a solucionar, intervino el doctor Martínez. He estado trabajando con el colegio médico. Su caso fue una injusticia. La depresión es una enfermedad, no un crimen. Con las cartas de recomendación que he reunido y el testimonio de sus pacientes, podemos restaurar su licencia. Mientras tanto,
La historia había comenzado a extenderse más allá del barrio. Un periodista local había escuchado rumores sobre el doctor Mendigo y decidió investigar. Cuando la historia se publicó, con el título El ángel de las calles, el médico que perdió todo y encontró su alma, la respuesta fue abrumadora. Cientos de expacientes de don Eduardo comenzaron a compartir sus testimonios en redes sociales. Madres cuyos hijos habían sido salvados, ancianos que habían recibido atención gratuita, familias enteras que le debían la vida. El hashtag Dr. Eduardo se volvió viral no solo en la ciudad, sino en todo el país. 3 meses después, don Eduardo no solo había recuperado su licencia médica, sino que había recibido ofertas de trabajo de los mejores hospitales del país. Pero él tenía otros planes. «Voy a abrir la clínica aquí», anunció en una reunión con los vecinos. «Pero no será solo para este barrio. Será para todos los que la necesiten sin importar su condición económica». Ricardo donó un terreno adyacente a la Casa de Esperanza para la construcción de la clínica. Los vecinos contribuyeron con fondos y empresas de toda la ciudad ofrecieron equipos médicos gratuitos. La Clínica Esperanza abrió sus puertas 6 meses después. En la ceremonia de inauguración, una anciana de 93 años cortó la cinta inaugural desde su silla de ruedas. «Esta clínica lleva mi nombre», dijo Esperanza con voz temblorosa pero clara. «Pero el verdadero milagro es Eduardo. Él me enseñó que Dios nunca nos abandona, solo a veces nos pone en caminos que no entendemos hasta que llegamos al destino». Ricardo, ahora convertido en el administrador voluntario de la clínica, tomó el micrófono. «Hace un año, yo era un hombre rico pero pobre de espíritu. Creía que el dinero me hacía superior a otros. Pero este hombre», señaló a don Eduardo, «me enseñó que la verdadera riqueza está en servir a otros». La señora Beatriz, ahora coordinadora de voluntarios, añadió: «Todos nosotros juzgamos por las apariencias. Vimos harapos y asumimos pobreza de alma. Pero la verdadera pobreza estaba en nuestros corazones cerrados». Don Eduardo, vestido ahora con una bata médica limpia, pero conservando su humildad característica, se dirigió a la multitud. «Esta clínica no es mía, es de todos ustedes. Es de cada persona que cree que la medicina debe ser un acto de amor, no de lucro. Es de Esperanza, que me enseñó que cuidar de otros es la mejor medicina para el alma». Esa noche, mientras don Eduardo hacía su ronda final en la clínica, encontró una nota en su escritorio. Era de un niño del barrio. «Doctor Eduardo, mi mamá dice que usted es un ángel. Yo creo que es verdad. Gracias por enseñarnos que los milagros existen». Don Eduardo sonrió, guardó la nota en su bolsillo y subió a ver a Esperanza, quien lo esperaba como siempre con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. La justicia había llegado, no como venganza, sino como redención. 2 años después, la Clínica Esperanza se había convertido en un modelo a seguir en todo el país. Médicos de otras ciudades venían a aprender sobre el modelo de atención integral que don Eduardo había desarrollado. Esperanza, ahora con 95 años, seguía viviendo en su habitación renovada, pero ya no estaba sola. Varios voluntarios del barrio se turnaban para acompañarla y su habitación se había convertido en el corazón espiritual de la clínica. «Ella es nuestra brújula moral», decía don Eduardo a los visitantes. «Cuando tengo dudas sobre un tratamiento o una decisión, subo a hablar con ella. Su sabiduría vale más que todos los libros de medicina que he leído». Ricardo había transformado completamente su vida. Vendió 2 de sus 3 empresas y donó las ganancias a organizaciones benéficas. La empresa que conservó se especializaba ahora en construir viviendas dignas para familias de bajos recursos. «Mi padre estaría orgulloso», le dijo a don Eduardo una tarde. «Finalmente entendí lo que trataba de enseñarme, que el éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das». La señora Beatriz había abierto un comedor comunitario junto a la clínica, donde cualquier persona podía recibir una comida caliente sin preguntas ni condiciones. «Antes juzgaba a los pobres», confesó. «Pensaba que era su culpa estar en esa situación.
Ahora sé que la pobreza puede tocar a cualquiera, y que nuestra obligación es tender la mano, no señalar con el dedo. El doctor Martínez se había jubilado y trabajaba como voluntario en la clínica 3 días a la semana. Eduardo me enseñó que la medicina verdadera no termina cuando te jubilas, decía. Termina cuando tu corazón deja de latir por otros. Una tarde de domingo, mientras don Eduardo terminaba su consulta gratuita semanal, un joven se acercó a él. «Doctor, soy estudiante de medicina. Quiero ser como usted cuando me gradúe». Don Eduardo sonrió y puso una mano en el hombro del joven. «No quieras ser como yo, hijo. Quieres ser mejor. Aprende de mis errores. Nunca olvides que detrás de cada síntoma hay una persona. Detrás de cada persona hay una historia. Y detrás de cada historia hay un alma que necesita sanación». Esa noche, como todas las noches durante los últimos 3 años, don Eduardo subió a ver a Esperanza. La encontró leyendo la Biblia con una lupa, como siempre. «¿Cómo te sientes hoy, abuela?» «Bendecida, hijo mío. Muy bendecida», respondió ella cerrando el libro. «¿Sabes qué he aprendido en todos estos años?» «¿Qué, abuela?» «Que Dios no nos manda pruebas para castigarnos. Nos manda pruebas para prepararnos para las bendiciones que vienen después. Tu dolor te preparó para esta alegría. Tu caída te preparó para este vuelo». Don Eduardo se sentó junto a ella, como había hecho miles de veces. «A veces pienso en cómo habría sido mi vida si María no hubiera muerto, si no hubiera perdido todo. Y yo pienso», interrumpió Esperanza con una sonrisa sabia, «en cuántas vidas no habrían sido tocadas por tu bondad si tu camino hubiera sido diferente. Dios escribe derecho en renglones torcidos, Eduardo. Tu historia no terminó cuando perdiste todo. Comenzó cuando encontraste tu verdadero propósito». Desde la ventana de la habitación podían ver las luces de la clínica, donde algunos médicos voluntarios atendían la guardia nocturna. Podían ver el comedor comunitario, donde las últimas familias del día terminaban su cena. Podían ver el pequeño parque que Ricardo había construido, donde los niños del barrio jugaban sin distinción de clase social. ¿Sabes cuál es el verdadero milagro, abuela?, preguntó don Eduardo. «Dime». «Que de una noche de humillación naciera tanto amor, que de tanto dolor surgiera tanta sanación, que de la oscuridad más profunda emergiera la luz más brillante». Esperanza tomó la mano arrugada de don Eduardo entre las suyas. «Ese es el milagro de Dios, hijo. Él convierte nuestras heridas en ventanas, nuestras cicatrices en estrellas y nuestras lágrimas en ríos de bendición para otros». Esa noche, mientras don Eduardo se preparaba para dormir en su pequeña habitación al lado de la de Esperanza, reflexionó sobre el camino recorrido. En su mesita de noche, tenía la fotografía de María, ahora enmarcada y restaurada con cuidado por un artesano del barrio que se había ofrecido a repararla gratuitamente. «Gracias, mi amor», susurró a la imagen. «Sé que desde el cielo guiaste mis pasos hacia Esperanza. Sé que tú orquestaste todo esto». Al día siguiente era lunes, y como todos los lunes, don Eduardo haría su recorrido por las calles cercanas, no ya como un mendigo, sino como un médico que llevaba esperanza a quienes más la necesitaban, porque había aprendido que los milagros no siempre llegan vestidos de gloria. A veces llegan vestidos de harapos, cargando una mochila rota y un corazón lleno de amor. Y que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes en el banco, sino en lo que siembras en el corazón de otros. Porque el oro no siempre brilla, y los milagros a veces visten harapos. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esta comunidad que cree en la justicia y la bondad. Esta historia nos enseña que nunca sabemos quién está caminando a nuestro lado, que detrás de cada rostro cansado puede haber un alma extraordinaria, que la verdadera pobreza no está en los bolsillos vacíos, sino en los corazones cerrados. Don Eduardo nos mostró que las caídas más profundas pueden ser el preludio de los vuelos más altos, que perder todo materialmente puede ser el comienzo de ganar todo espiritualmente.
Ricardo aprendió que la arrogancia es una prisión que solo se abre con la llave de la humildad, que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en levantarlos. Y Esperanza nos enseñó que la edad no disminuye nuestra capacidad de ser instrumentos de Dios, que a veces los maestros más sabios son aquellos que han vivido más y sufrido más. Deja tu like si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete para más relatos que restauran la fe en la humanidad y comenta que Dios bendiga a los humildes. Esas palabras me dirán que crees, como yo, que los grandes milagros comienzan con los más pequeños gestos. Y recuerda, en un mundo que a menudo parece haber perdido la compasión, tú puedes ser la diferencia. Tú puedes ser el don Eduardo en la vida de alguien. Tú puedes ser la luz en la oscuridad de otro. Porque al final del día no seremos recordados por lo que acumulamos, sino por lo que damos. No por lo alto que llegamos, sino por cuántas manos extendemos para ayudar a otros a subir. Que Dios bendiga tu camino y que siempre encuentres oportunidades de ser bendición en la vida de otros. Hasta la próxima historia, donde seguiremos explorando los misterios del corazón humano y los milagros que suceden cuando el amor vence al miedo. Que la paz esté contigo. Pero sobre todo, esta historia nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos. Que en los momentos más oscuros, cuando creemos que todo está perdido, Él está preparando algo hermoso. Que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar el curso de una vida. Que cada gesto de compasión es una semilla que germinará en bendiciones futuras. Que la justicia divina no siempre llega como esperamos, pero siempre llega. No como venganza, sino como oportunidad de redención. No para destruir, sino para transformar. En un mundo que a menudo nos enseña a juzgar por las apariencias, a valorar más el tener que el ser, a cerrar nuestros corazones por miedo o prejuicio, necesitamos más historias como esta. Necesitamos recordar que cada persona que encontramos en nuestro camino está ahí por una razón. Que cada oportunidad de ayudar es una oportunidad de ser instrumentos de la gracia divina. Que no importa cuán bajo hayamos caído, siempre hay una oportunidad de levantarnos. Que no importa cuán endurecido esté nuestro corazón, siempre puede ser ablandado por el amor. La próxima vez que veas a alguien en necesidad, recuerda a don Eduardo. La próxima vez que sientas la tentación de juzgar por las apariencias, recuerda a Esperanza. La próxima vez que el orgullo trate de cerrarte el corazón, recuerda a Ricardo y su transformación. Porque en cada esquina, en cada calle, en cada momento de nuestras vidas, Dios nos está dando la oportunidad de ser parte de un milagro. La pregunta no es si los milagros existen, la pregunta es si estamos dispuestos a ser parte de ellos.